Ok, entonces continuamos, ya nos vamos a quedar atrás, vamos a dejar atrás el examen que acabamos de hacer, pues para entrar a lo que es nuestra tercera unidad ya. ¿Me confirman por favor si me están escuchando, si están viendo la presentación? Sí, sí. Ok, gracias. Perfecto, entonces les decía que vamos ya pues a dejar atrás el examen de segunda unidad para ya pasar pues con lo que es nuestra tercera unidad, en este caso nuestra quinta clase virtual. Bien, pero antes de arrancar pues vamos a compartir lo que es el valor del día de hoy y pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es el valor del compromiso. Vamos a ver quién quiere leer este valor del compromiso. El Señor dice que esto representa las buenas semillas y las semillas de sistema. Es aquí donde llegamos a un primer cuestionamiento. Sí, por favor, Margarita. El compromiso puede ser generado para sí mismo o para otras personas. De la misma manera, puede ser ejecutado por una sola persona o requerir del apoyo de varias. El compromiso, para que sea válido, tiene que ser bilateral, es decir, de doble vía. Y profesionalmente existen dos tipos de compromiso, el de calidad y el ético. Ok, gracias, Margarita. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, contarnos algo acerca del compromiso, alguna experiencia. El compromiso creo que es algo fundamental en todos nosotros como personas, porque el compromiso hace que ser responsable. Correcto, esa palabra que nos dice usted, responsable, tiene que ver mucho con el compromiso. Igual la responsabilidad es otro valor, pero siempre van como de la mano. El ser responsable también nos lleva a tener lo que es compromiso. Aquí hay Sí, eso alguna... quise decir, Sí, sí. Ok, gracias. que van de la mano. Excelente, gracias. Hay algunos puntos aquí en este valor por resaltar. Primero nos habla que puede ser generado para sí mismo o para otras personas. O sea, yo puedo generar un compromiso hacia mí, decir yo me comprometo que voy a hacer esto hoy. Eso es un compromiso generado para mí, pero también le puedo generar un compromiso a otras personas. Decirle a alguien, yo espero que mañana me ayudes con esto. Entonces le estamos generando un compromiso a otra persona. Entonces lo puedo generar para mí o se lo puedo generar a otra persona. Igual dice que el compromiso puede ser ejecutado por una persona o por varias personas. De repente cuando nosotros queremos cumplir una tarea de manera personal, yo me digo, me comprometo que mañana, por ejemplo, hablando así en términos prácticos cotidianos, mañana voy a arreglar la casa. Mañana voy a hacer todo y la voy a dejar la casa nítida. Me comprometo que voy a hacerlo. Entonces eso es un compromiso de manera personal. Lo está generando una sola persona. Pero muchas veces también se puede generar o requerir el apoyo de varias personas. O sea que todo se compromete. Lo vemos, digamos, cuando estamos hablando de empresas. Sabemos que para cumplir las metas no solamente es necesario que un vendedor llegue a la meta, si todos los demás no llegaron. Al final puede ser que uno llegó, pero como los demás no se comprometieron, no tenían ese compromiso, pues no se llegó a la meta de toda la empresa. Entonces muchas veces se requiere tanto el compromiso personal, pero también incluir a muchas más personas. Y muy importante, aquí me dice que existen dos tipos de compromiso, por lo que se entiende que es de doble vía, porque está el compromiso de calidad y el compromiso ético. Porque yo me puedo comprometer a hacer bien algo, o sea, que quede bonito. El problema es cómo lo hice, qué medios utilicé para lograr hacerlo. Yo me puedo comprometer a que le voy a dar 1000 lempiras a una persona, pero ¿y si esos 1000 lempiras fue que me lo robé? Yo los entregué, yo cumplí con el compromiso de calidad porque yo lo entregué. Pero ¿cómo hice para poder lograr esa promesa que había hecho? Entonces, tenemos que tener ese doble vía de calidad y ético. Hacer las cosas bien, pero también hacerlas por un buen camino, por el camino derecho. ¿Okay? Entonces, eso nos habla el compromiso. El compromiso lo tenemos hasta en las cosas más pequeñas que nosotros podemos pensar. Por ahí dicen tener el compromiso de seguir la dieta, tener el compromiso de acostarse temprano, tener el compromiso de hacer las actividades. Entonces, el compromiso lo vamos a ver desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy, muy grandes.
Ok, entonces ese era el valor que quería compartir con ustedes el día de hoy, que es el valor del compromiso. Ok, listo, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy nosotros? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hija, por favor, váyase para afuera. Váyase para afuera que estoy ocupado, por favor. No, que no respeten, ese no era la niña. Se viene a meter acá. Ok, disculpe, entonces les decía que veremos hoy. Hoy vamos a ver en esta tercera unidad, nuestro primer tema son las medidas de posición. Y aparte vamos a ver también el cálculo de medidas de posición para datos no agrupados. Son los dos temas que vamos a ver, o temas generales, temas globales que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Ok, los objetivos para el día de hoy. Primero, conocer cuáles son las medidas de posición que existen. Luego, entender para qué nos sirven las medidas de posición. Y calcular las medidas de posición para datos no agrupados. Son los tres objetivos que esperamos alcanzar el día de hoy. Ok, entonces como ya de costumbre la metodología de la clase, les voy a pedir que nos vayamos a la plataforma para poder desarrollar lo que es el pretest que aparece ahí. Me indican por favor cuando lo hayan ubicado. Ok, el pretest está ahí en la semana 9, es la tercera actividad que aparece ahí en la plataforma de la semana 9. Veo que ya lo está haciendo, vamos a ver, Margarita y Katy. Que solo faltaría que ingrese Marielos. Ok, ya está ahí.
Ya terminé, Lick. Ok, listo. Vamos a esperar que terminen las demás para continuar entonces. Lick, un comentario sobre el examen. Dígame. Ya para ir subiendo una por una las preguntas, yo creo que no alcanzaba el tiempo. Porque ahora que no se puede como hacer un solo envío en las preguntas, bueno, yo por lo menos a mí me cuesta, o sea, yo no soy tan práctica para, bueno, el primero que no, mi cable no funciona del teléfono, entonces, de verdad, sí me atrasé bastante. Sentí que no me alcanzó el tiempo. Sí, el problema es que aún estamos con, bueno, con la regla que nos pusieron, o mejor dicho, el mandato de los 50 minutos. Y pues estamos esperando que San Pedro Sula pueda aprobar más tiempos. Ya se les expuso, créanme que ya se les expuso más que todo para este tipo de clases prácticos. Ya se les expuso la posibilidad de que nos den más tiempo, pero pues no nos han contestado. Incluso yo les doy esos 10 minutos de más, considerando esos pequeños atrasos que pueden tener y les doy la hora. Y que realmente no me estoy excediendo esos otros 10 minutos. Y esperemos que sí puedan considerar esa parte y poder darnos más. Porque naciendo... Sí, es que en lo que uno más pierde tiempo es, por ejemplo, yo, ¿verdad? Pasar de tomar la foto, pasar la foto a la computadora y después de la computadora crear un documento y después todo eso lleva sus minutos, entonces en eso. Correcto, y créame que eso, bueno, desde mi persona, porque ya tuvimos una reunión con todas las clases prácticas y fue lo que yo expuse, y eso mismo que usted me dice, que yo entiendo que pierden tiempo en tomar la foto, en Sí. subirla. Entonces yo por eso les decía yo que consideraran y que hicieran la petición, pero bueno, ya no dependía de la persona con la que estamos hablando en ese momento, sino que tenían que llevar la solicitud y pues estamos a la espera. Ojalá que para el otro examen ya hayan aprobado O también esa que puede ampliación. ser al final poner todos los ejercicios que son para enviar, para ahí uno hacerlo de un solo, no hacer Ujú, varios como esta vez. Eso es una opción, ya que ellos no sé. ujú, Entonces podría ser así, de que al final ponga los ejercicios que son ujú. para enviarlos en una sola El problema es que archivación. fíjese que como aunque creo que se las ampliaron, no sé si les aparecía 8 megas ahora para subir, no sé si se fijaron en eso. No. Sí, es que Ah, creo, sí, es que también había un problema porque recuerden que solo no hay 2 muchas megas y fotos. si son muchas fotos, bueno, en este caso 3 fotos, no sé qué tanto les pasará dependiendo del teléfono que tengan. Pero voy a tomar en cuenta su sugerencia también para el próximo examen, ponerle los ejercicios en una sola pregunta para que Ah, suban de una vez. sí. Eso sería una buena decisión. Por eso le decía Ujú, yo en la primera pregunta que si se podían mandar al final, pero después ujú. vi que como no se puede retroceder, Sí, les es quedarían correcto. en blanco las Quedarían otras. en blanco. Entonces lo que voy a Igual hacer es ponerle sería los 3 ejercicios como que es una sola pregunta. Usted los va desarrollando y pues suben los 3 ya después de una vez. al final. Ujú, Sí, ok, al final. ok, listo. Voy a Que la considerar eso última yo pregunta. para el próximo examen. Y bueno, Gracias. y ojalá, como les digo, que se tome la determinación y puedan ampliar lo que es un poco el tiempo. Al menos, diría yo que al menos mínimo 1 hora y media tal vez para que puedan hacer el examen. Pero vamos a ver qué dice San Pedro Sula al respecto. Ujú. Sí, Ok. porque da como más tensión eso de pensar que, bueno, por lo menos ahorita yo ni cuenta me di cuando la plataforma, cuando volteé, Ujú, yo estaba haciendo el ejercicio, la plataforma ya se había cerrado, o sea, ya el sí, examen sí. se había Igual terminado, yo. ni cuenta me di. Entiendo, sí. Sí. Ok. Sí, Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya vimos lo que son los objetivos, ya estamos entendiendo lo que vamos a ver hoy. Hicieron ese pequeño pretest para más o menos saber cómo andan ustedes con estos temas que vamos a ver. En lo que estamos hablando de las medidas de posición y cuáles son esas medidas de posición. Entonces, de una vez vamos a ver qué son las medidas de posición. Y acá me dice que las medidas de posición me sirven a mí para poder describir la localización de un dato específico con relación al resto de la muestra. Básicamente yo tengo, por ejemplo, 20 datos y a mí la medida de posición lo que me da es a mí el dato específico de dónde está ese dato en términos de porcentaje. Me va a encontrar primeramente la posición y luego me dice cuál es ese valor. Y vamos a ver tanto aquí en esta explicación un poco teórica, como lo van a ver también en el video tutorial que lo explico de una manera más práctica, qué significa en sí una medida de posición. Por ejemplo, yo tengo, como les decía, 20 valores
encuentro la posición y ese dato específico lo que me dice es el porcentaje de valores en donde se encuentra ese valor, tanto a la izquierda, o sea, los valores menores que van a ver, como a la derecha con los valores mayores que van a ver. Entonces lo que me hace es específicamente localizarme a mí un dato dentro de el resto de los valores de la muestra. Me dice específicamente en qué, o mejor dicho, qué porcentaje ocupa de todos los datos que se están representados ahí. Esos son entonces la medida de posición, o para qué me serviría realmente a mí lo que son las medidas de posición. Ahora bien, ¿cuáles medidas de posición existen? ¿Quién me dice cuáles puso por ahí? ¿Qué medidas de posición existen? A ver, ¿quién me dice qué medidas de posición existen? Eran las que estaban en la pregunta, ¿no? Los percentiles, deciles y no me acuerdo cuál era el otro. Ok, correcto. Ahí básicamente pues les di la respuesta, ¿verdad? Porque las medidas de posición que existen, bueno, existen realmente más, pero nosotros nos vamos a ubicar en estas tres de acá, porque también existen los quintiles, pero nosotros vamos a estudiar los percentiles, los deciles y los cuartiles. Van a ser las tres medidas de posición que nosotros vamos a estudiar: percentiles, deciles y cuartiles. Esas son las tres que nosotros vamos a estudiar. Ok, entonces la vamos a ir viendo una por una y vamos a comenzar con los percentiles. Ok, primero los percentiles, las características que tienen. Primero, que dividen los datos en 100 partes iguales. Ok, es la primera característica que tienen los percentiles. Dividen los datos en 100 partes iguales. Percentiles viene básicamente como de por ciento. Ok. La otra característica o dato importante es que se representa con la letra P. ¿Ok? Cuando ustedes vean P, estamos hablando de los percentiles. También dice que existen 99 percentiles, desde el P1, o sea, desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Ok? Dato muy importante y que no se les olvide que son 99 percentiles, desde el P1 hasta el P99, o sea, percentil 1 hasta el P99. Ok, ¿qué significa esto entonces? Que cada percentil, si son 100, divide el todo o los datos en 100 partes iguales, significa que cada percentil vale o representa 1%. Ok, lo pongo por acá. Cada percentil representa 1% de los datos. En ese caso, el P1 es igual al 1%. El P28, el percentil 28, va a ser igual al 28%. El percentil 79 es igual al 79%. Y pues así va a ir dependiendo del número de percentil que está representado. Va a representar ese porcentaje determinado de los valores. Por ejemplo, vamos a ver. Katy, si yo le digo el P36, ¿qué porcentaje representa? El percentil 36. Ay, no sé. Cada percentil representa 1%. Y si es el percentil 36, ¿qué porcentaje representaría? Mira acá, por ejemplo, el P1 vale 1%. El P28 es igual al 28%. El P79 es el 79%, porque cada uno vale 1%. Entonces, en este caso, aquí que hay 28 es el 28%. Aquí el P79 es 79%. Entonces, ¿cuánto valdría el percentil 36 en porcentaje? 36. 36%, correcto. El percentil 36 equivale al 36%. Por ejemplo, el percentil 98 equivale al 98%. El percentil 61 equivale al 61%. ¿Por qué? Porque cada percentil es igual a 1%. Entonces, cada percentil, obviamente, si es el 61, pues es el 61%. El percentil 48 va a ser el 48%. Y así, dependiendo del número de percentil, así va a representar el porcentaje determinado de los valores. ¿Okay? Que no se les olvide que cada percentil representa 1%. ¿Ok? Y por eso aquí les daba los ejemplos. El P1 es igual al 1%,
el P28 es igual al 28%, el P79 al 79%, el P15 es el 15%, el P29 es el 29%, el P75 el 75%. Y así dependiendo el percentil que me digan, ese porcentaje va a representar. Ok, ¿quedó clara ahí, Katy? Sí. Ok, Marielos y Yerling, ¿estamos bien con esto? Dile. Dile. Ok, gracias. Listo. Ahora, ¿qué significan en sí los percentiles o qué significado tiene? Cuando yo diga, por ejemplo, el P1, ¿qué va a significar? Cuando yo diga el valor tal es el percentil 1. Entonces, por ejemplo, el percentil 1, ya sabemos que el percentil 1 equivale al 1%. Y eso significa que el 1% de los datos son menores que ese valor. Y que el 99% de los datos son mayores que ese valor. O sea, el percentil 1 es el 1%, significa que el 1% que está antes de ese valor son menores. Y que el otro 99% que me hace falta para llegar a los 100, significa que van a ser mayores. Por ejemplo, el P36 significa que el P36 ya sabemos que equivale al 36%. Entonces, ese P36 significa que el 36% son menores que ese valor. Y el resto, que sería el 64%, van a ser mayores que ese valor. ¿Okay? El P36 significa que el 36 son menores y que el 64 van a ser mayores. Por ejemplo, ¿qué significaría el P57? Sabemos que el percentil 57 equivale al 57%, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría el percentil 57? ¿Cuál sería su significado? ¿Quién me dice cuál sería el significado del percentil 57? Aquí pueden tomar como referencia los otros dos ejemplos que están ahí arriba. ¿Qué significaría el P57? Que el 57% son menores y los Ajá. que siguen son mayores. Y los que siguen en todo caso sería el 43%, van a ser mayores. Mayores. Correcto, Margarita, eso significaría. Por ejemplo, si les digo, ¿qué significa el percentil 65? 65, el percentil 65, ¿qué significaría? ¿Alguien diferente a Margarita que me conteste? Yerling, Marielos, Katy, ¿qué significaría el percentil 65? No sé, Elixir sería mayor. Ok, siempre el porcentaje que significa ese percentil van a ser los datos menores y el resto van a ser los mayores. menores. Ujú. Ujú. En ese caso, por ejemplo, les pregunto por el percentil 65. El percentil 65 representa el 65%. En ese caso significaría que el 65% de los datos son menores y que el 35% son mayores. O sea, el resto que le hace falta van a ser los mayores, porque hasta ahí está representado, por lo tanto, todo lo que esté antes o a la izquierda son los menores y el resto van a ser mayores. Entonces el 65% sería menor. Sería menor y el resto, el 35%, sería mayor. Y el resto, ¿cómo es? Entonces, los 99, así, ¿verdad? Los No, 64 recuerden, son menores. No. no, recuerden que no lo vemos en cuántos son, sino que lo vemos al 100%. ¿Ok? Ajá. No nos Eso es basamos lo en que que... solamente son 99, sino que estamos viéndolo como un 100%. Ah, 34. Ujú. Entonces, todo lo que se mencione va a ser menor y el resto va a ser mayor. Y el resto va a ser mayor. El resto que le hace falta para llegar a 100, o sea, al 100%, no a los 99, sino al 100%, van a ser mayores. Por ejemplo, si les digo el percentil 18, ¿qué diríamos del percentil 18? Equivale o representa el 18%. Entonces significaría que el 18% son menores y en este caso sería el 82% van a ser mayores. Mayores. Ok, ahora vamos a verlo, por así decirlo, al revés. Por ejemplo, si yo digo que el 87% de los datos son menores que ese valor, estamos hablando del
percentil 87, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo el percentil 87 equivale al 87%. Y aquí me dice que el 87% son menores. Por lo tanto, estoy hablando del percentil 87. ¿Ok? Ahora veamos el otro caso. El otro caso me dice que el 22% son mayores que ese valor. Recuerden que los mayores ya estoy hablando como del resto, ¿no? De lo que me hace falta para llegar a 100. Cuando hablo de mayores es lo que me hace falta. Y significa que lo que me hace falta en todo caso sería el 22%, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto tenía hasta ahí? En este caso tendría ya el 78%. Igual, es simplemente hacer una resta. Yo sé que el todo es el 100% y lo que me hace falta ya sería el 22%. Por lo tanto, lo que tenía, si resto 100 menos 22 me da 78. Por lo tanto, en ese caso estaría hablando del percentil 78. ¿Ok? Porque acá me dice, si decimos que el 22% son mayores, recuerden que lo mayor es lo que ya me haga falta, lo que me haga falta para el 100. Por lo tanto, yo ya tenía un porcentaje hasta ahí, que en este caso si le resto 100 menos 22, quiere decir que yo estaba ubicado en el 78%. O sea que el 78% van a ser menores. Y eso que sea menores va a ser el valor que me va a representar a mí. En este caso el percentil 78. ¿Ok? Vamos a ver otros dos acá. Si decimos que el 55% son menores que ese valor, ¿estamos hablando de quién? El 55% son menores que ese valor. Hablamos de... De percentil. ¿Del percentil qué? ¿Qué número de percentil estamos hablando? 55. Del percentil 55. 55%. Correcto, porque estamos hablando ahí que estoy en un 55% que son menores. Y recuerden que siempre el que sea menor, ese es el valor del percentil o de la medida de posición. En este caso, entonces, el percentil 55 es de quien estoy hablando cuando digo que el 55% son menores que ese valor. Ahora, el otro caso. Si digo que el 16% son mayores que ese valor, significa que este 16% es lo que me hace falta. Entonces tengo que ubicar en dónde estaba. ¿Qué hago? 100 menos 16, ¿cuánto es? 74. Ah, no. No, 100 menos 16, 84. 84. ¿Por qué? Entonces, si el 16 son mayores, el 84 son menores. Menor. Y el valor de los menores, ese va a ser el valor de la medida de posición. En este caso, yo estaría hablando del percentil 84. ¿Ok? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esto sería en cuanto a los percentiles. Aquí estamos viéndolo. Recuerden que cada percentil vale 1%. Y en este caso, el valor del percentil va a ser automáticamente el valor del mismo porcentaje. Como les decía, el P1 es el 1%, el P15 es el 15%, el P24 es el 24%, el P55 es el 55%, y así sucesivamente. El percentil, por así decirlo, es el más fácil, porque el mismo valor del percentil, ese mismo valor representa el porcentaje. Y recuerden, esta palabra menores me indica el valor de la posición, o sea, ese porcentaje de valores menores va a ser el mismo valor de la posición, y los mayores es el restante. Cuando de los mayores, tengo que encontrar en dónde estaba ubicado ya para saber cuál sería el valor menor, y en ese caso cuál sería el valor de la posición. Okay, esto sería en cuanto a los percentiles. Ahora vamos con los deciles, que sería la segunda medida de posición que vamos a estudiar. Entonces, las características: los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales, ¿ok? Se representan con la letra D y existen 9 deciles, desde el D1 hasta el D9, o sea que tenemos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9. Son 9 deciles y cada uno vale 10%, ¿ok? Entonces lo dividen en 10 partes iguales, se representan con la letra D y existen 9, desde el D1 hasta el D9. Y como les decía, cada decil representa un 10% de los datos. En este caso, si yo digo el D1 es igual al 10%. El D2 es igual al 20%.
El de 3, 30%, de 4, 40%, de 5, 50%, de 6, 60%, de 7, 70%, de 8, 80% y de 9, 90%. Cada decil vale 10%, ¿ok? Entonces, dependiendo del valor del decil, 10% cada uno, entonces así va a ser también el porcentaje que representa, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ya cuando hablamos de los deciles? Si yo digo el de 1, o sea que representa el 10%, es parecido a los percentiles, solo aquí, que aquí ya no voy de 1 en 1, aquí ya voy de 10 en 10. Entonces, si yo digo el de 1 o el decil 1, significa que el 10% de los datos son menores y que el resto, igual que hace falta, en este caso falta el 90%, van a ser mayores. O sea, tiene el mismo principio teórico, el mismo concepto teórico, solamente que obviamente aquí no vamos de 1 en 1, sino que voy de 10 en 10. ¿Ok? Entonces igual, el porcentaje que me representa a los menores, ese va a ser el valor que va a llevar, en este caso, la medida de posición que estoy hablando del decil. Obviamente, el número que representa en porcentaje, por ejemplo acá, el de 1, yo sé que me representa un 10%. Por lo tanto, ese 10% van a ser menores. Y lo que me hace falta para llegar al 100, que en este caso es el 90%, van a ser mayores. Por ejemplo, el decil 3, yo ya sé que el decil 3 va a representarme el 30%. ¿Ok? Y eso significa entonces que ese 30% van a ser menores. ¿Y cuánto me hace falta para llegar a 100? Me hace falta 70%. Ese 70% entonces va a ser mayor. Ahora, por ejemplo, el D7, ¿qué significa? ¿Quién me cuenta qué significa el D7? Primero, ¿qué porcentaje representa el D7? El 70%. Correcto, representa el 70%. ¿Y ese 70% de los valores van a ser qué? Menores. ¿Y qué porcentaje van a ser mayores? 30%. El 30%, correcto. Por ejemplo, si les digo, ¿qué significa el D4? ¿El D4 qué significa? 30. Ajá, No. el 40%. El 40%, Liv. El D4 representa el 40%, pero ¿qué significado tendría entonces el decil 4? El 40% de los valores son menores Ujú, y el 60% son mayores. correcto. Y así sucesivamente para cada valor que veamos en términos de decil. Por ejemplo, si les hablo de el decil 90, yo sé que el decil 90 equivale o representa, mejor dicho, el 90%. Eso significa que el 90% de los datos son menores y que el 10% son mayores. ¿Ok? Ahora igual veámoslo al contrario. Si yo digo, por ejemplo, que el 60% son menores, estoy hablando del decil 6. ¿Por qué? Yo sé que ese 60% de datos menores va a ser equivalente a ese medida de posición que me están, de que me están hablando. Entonces el 60% son menores. ¿Qué decil representa el 60%? Es el decil 6. Y recuerden, aquí está la palabra menores. Entonces cuando hablamos de menores, automáticamente es ese mismo valor. Pero por ejemplo acá me dice que el 20% son mayores que ese valor. Recuerden que cuando hablamos de los mayores son los que me hacen falta para llegar al 100%. Significa acá que me haría falta el 20%. Por lo tanto, ¿qué valor tendría yo ya entonces? Representado ahí. Ya tendría representado un 80%. ¿Ok? 80. Entonces, si me dice que el 20% son mayores, automáticamente yo sé que el 80% serían los menores. Y entonces, en base a eso que me habla de menores, yo digo entonces esto equivale o estoy hablando del decil 8. ¿Por qué? Porque el decil 8 es el que me representa el 80% y ese 80% me va a decir a mí que son menores y que el 20% van a ser mayores. Ahora, si yo digo que el 40% son menores que ese valor, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué decil estoy hablando? El 40% son menores que ese valor.
Del decil 4. Del decil 4, correcto. ¿Por qué? Porque el decil 4 me representa a mí el 40% y yo sé que ese 40% de los datos van a ser menores y que en todo caso el 60% serían mayores. Ahora, si me dice que el 90% son mayores que ese valor, ¿de qué decil estoy hablando? Del decil 10 Del decil 1. a 1. Correcto, sí, decil 1. Del decil 1, correcto. ¿Por qué? Porque acá me dice que el 90% son mayores. Por lo tanto, el 10% tienen que ser menores. Y si estoy hablando del 10%, el decil que a mí me representa el 10% es el decil 1. Por lo tanto, en este caso estaría hablando del decil 1. Que entonces estos serían los deciles. Ahora vamos a ver los cuartiles. Los cuartiles primero me dividen los datos en 4 partes iguales. Se representan con la letra Q. Y existen 3 cuartiles, el Q1, el Q2 y el Q3. ¿Ok? Me dividen los datos en 4 partes iguales, se representan por la letra Q y existen 3, Q1, Q2 y Q3. Y cada cuartil representa un 25%. ¿Ok? Entonces, el Q1 es como que yo esté hablando del 25%. El Q2 en todo caso sería el 50% y el Q3 sería el 75%. ¿Por qué? Porque cada uno representa el 25%, ¿ok? Q1 es 25%, Q2 50% y el Q3 es el 75%. Entonces el significado, por ejemplo, de los cuartiles. Si yo hablo del Q1, yo sé que el Q1 representa el 25%, por lo tanto ese 25% van a ser menores y en este caso el 75% serían mayores. Si por ejemplo yo hablo del Q3, yo sé que el Q3 representa el 75% y ese 75% entonces van a ser menores y el 25% van a ser mayores. Igual si se fijan tiene la misma base teórica. Entonces si les pregunto, ¿qué significa el Q2? ¿Cuánto vale el Q2? Q2 50, Lick. Ajá, 50%. ¿Qué significaría entonces? Que el otro 50% son mayores. El 50% van a ser menores y el otro 50% van a ser mayores. Por ejemplo, si yo digo que el 25% son menores que ese valor, estaría hablando, ¿verdad?, del Q1. Si digo que el 50% son mayores que ese valor, estaría hablando del Q2. ¿Por qué? Porque yo sé aquí el 50% son mayores, es lo que me hace falta. Por lo tanto, yo entiendo que el 50% ya son menores. ¿Y qué cuartil me representa el 50%? Es el cuartil 2. Si digo, por ejemplo, que el 25% son mayores que ese valor, ¿de qué cuartil estaría hablando? Uno. ¿Del cuartil? Cuartil 3, del 3. Del cuartil 3, correcto. ¿Por qué no del 1, Katy? Porque aquí me dice que el 25 son mayores. O sea, ¿qué es lo que me hace falta para llegar al 100? Entonces, ¿cuánto tenía yo ya? Ya tenía el 75%. ¿Ok? Ya tenía el 75%. Si el 25 son mayores, significa que el 75 son menores. ¿Y qué cuartil me representa a mí el 75%? Es el cuartil número 3. O sea, el Q3 es el que me representa el 75%. Por lo tanto, aquí yo estaría hablando del cuartil 3, porque me dice que el 25% son mayores. Ok, igual, bueno, en el videotutorial, perdón, les explico eso también con gráficas para que igual puedan repasar también aquí la videoconferencia de ahorita y también van a poder repasar allá en el videotutorial que está subido ahí en YouTube. Ok, luego vamos a ver lo que son las medidas de posición equivalentes. Son cuando representan el mismo porcentaje. Por ejemplo, yo sé que el decil 2 vale 20%.
pero también el percentil 20 también representa el 20%. Por lo tanto, yo digo que el decil 2 es equivalente al percentil 20, o sea, valen lo mismo, representan el mismo porcentaje, por lo tanto son equivalentes. Si yo digo percentil 20, es lo mismo que yo diga el decil 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque representan el mismo porcentaje. Por ejemplo, el percentil 25 representa el 25%. Y también sabemos que el Q1 también representa el 25%. Por lo tanto, yo puedo decir que el percentil 25 es equivalente o es igual al cuartil 1. ¿Por qué? Porque ambos representan el mismo porcentaje. Otro ejemplo, yo sé que el percentil 80 representa el 80%, pero también sé que el decil 8 también representa el 80%. Entonces yo puedo decir que tanto el decil 8 y el percentil 80 son equivalentes o son iguales. ¿Por qué? Porque representan el mismo valor. ¿Qué otros valores serían equivalentes? Por ejemplo, el decil 1 es igual al percentil 10. Ambos representan el 10%. El decil 3 y el percentil 30 igual representan el 30%. El decil 4 y el percentil 40 representan los dos el 40%. El decil 5, el percentil 50 y el Q2, los tres valores representan el 50%, también son equivalentes. Y así ustedes van a tener que encontrar o van a poder ver que hay medidas de posición equivalentes, o sea que valen lo mismo. ¿Ok? Acá, como les decía, el P50, o sea, el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2, todos, o sea, los tres, representan el 50%. Entonces las tres son medidas iguales o son medidas equivalentes. Y se dice que estas tres, muy importante que lo anoten, que lo tengan anotado por ahí, que estas tres medidas son iguales a la mediana. ¿Ok? No igual a la media ni a la moda, son iguales a la mediana. Recuerden que la mediana, la teoría me dice que es el valor central de todos los datos ordenados. Y el P50, o sea, el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2, como representan el 50%, entonces se sobreentiende que estas tres medidas de posición son iguales a la mediana. Para que lo tengan anotado por ahí, que es un dato importante y que de repente lo van a estar utilizando tanto en los cuestionarios y que también lo pueden utilizar para el examen. Así que para que lo dejen anotado por ahí. Percentil 50, decil 5 y el cuartil 2 son iguales a la mediana. Recuerden que estos tres datos son equivalentes porque los tres equivalen al 50%. Ok, vamos a ver también que nosotros tenemos que encontrar la posición de los percentiles. En este caso lo vamos a ver en el video tutorial con datos no agrupados. Ya vimos en la unidad pasada que son datos no agrupados, que son datos agrupados en frecuencia simple y que son los datos agrupados. Entonces, para poder encontrar la posición vamos a usar la siguiente fórmula. Es n por k, todo esto multiplicado entre 100. Toda la multiplicación dividida entre 100. N va a ser el tamaño de la muestra, ¿ok? O la cantidad de datos que tengamos. Y K va a ser el número de percentil que estamos buscando. Entonces N va a ser, digamos, a mí me van a decir, yo tengo 30 datos. Entonces automáticamente ustedes saben que N va a ser igual a 30. Y K es el percentil que nosotros estemos buscando. Si se fijan, me habla de número de percentil, no me dice número de decil ni número de cuartil. Por lo tanto, si a mí me piden encontrar un cuartil, yo ese cuartil tengo que encontrar el valor equivalente en percentil. Por ejemplo, si me dicen encuentre la posición del cuartil 2, yo sé que el cuartil 2 vale 50%. ¿Qué percentil vale también 50%? El percentil 50. Entonces, hablar del cuartil 2 es lo mismo que hablar del percentil 50. En todo caso, yo estaría trabajando, lo que estoy buscando sería el percentil 50, que le repito es equivalente al cuartil 2. Entonces, por ejemplo, si nos piden encontrar la posición del percentil 18, en ese caso K va a ser igual a 18, ¿ok? Esta K de acá, les repito que es el percentil que me están pidiendo que busque, ¿ok? Y si por ejemplo me dicen encuentre la posición del percentil 18, entonces K va a ser 18. Si por ejemplo me dicen encuentre la posición del decil 4, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor del percentil equivalente. ¿Cuál es el percentil equivalente al decil 4? Es el P40, ¿ok? El decil 4 representa 40%. ¿Qué percentil representa el 40%? El percentil 40.
Por lo tanto, busco el percentil equivalente. En este caso, sería el P40. Por lo tanto, K, perdón, aquí me confundí, me equivoqué. Aquí es igual a 40, no 18. Permítame que lo voy a corregir de una vez. Ahí tenía un error, pero ya lo corregí. No es igual a 18, es igual a 40, ¿ok? Entonces, repito, si a mí me piden encontrar la posición del decil 4, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor del percentil equivalente. En este caso, el percentil equivalente al D4 es el percentil 40. Recuerden que D4 y el P40 equivalen al 40% ambos. Por lo tanto, en este caso, K sería igual a 40. Si les digo, por ejemplo, encontrar la posición del decil 6, ¿a cuánto sería igual K? La posición del decil 6, ¿a cuánto va a ser igual K? ¿Cuál es? El decil 6. ¿6? Ah, no. No, primero es el decil 6. Recuerden que la K es el valor del percentil que están buscando. Entonces lo primero que tienen que hacer es decir, decil 6, tengo que encontrar el percentil equivalente. ¿Cuál es el percentil equivalente al decil 6? ¿1? No. ¿Qué porcentaje representa el decil 6? 60, no sé. 60, correcto. El decil 6 representa el 60%. ¿Y qué percentil representa el 60%? 60%. Que vale 10, va. Cada Estaba pensando que valía correcto. 25. ¿Perdón? Entonces, si es 6, 60, 10, 10, 10, o sea, era que ok. Correcto. Si es 6, son 60. Recuerden que cada uno vale 10. O sea, por así decirlo, como que lo multiplican por 10 el valor de cada decil. Ya. Ujú. Entonces, el decil 6, ustedes dicen, representa el 60%. Ok. ¿Qué percentil representa el 60%? Es el percentil 60. Por lo tanto, K va a ser igual a 60. Porque es el percentil que están buscando. El decil 6 es equivalente al percentil 60. Por lo tanto, K va a ser igual a 60. Por ejemplo, si les digo, ¿cuánto va a valer K si les digo que busquen la posición del decil 2? El decil ¿Cuánto 2. quedaría el dolly? No, en la K. ¿Cuánto va a valer K si les digo que encuentren la posición del decil 2? Lick, se le voy Es entrecortado. que no le entendemos. Ah, creo que se me está yendo la señal. Les digo que cuál sería el valor de K si les pido ubicar la posición del decil 2. 20, no sé. 20, Dos. correcto. No, Do- sería 20. 20. Sería 20. ¿Por qué? El decil 2, ¿qué porcentaje equivale? 20%, ¿verdad? 20%. Ujú. Por lo tanto, tienen que encontrar el percentil equivalente. ¿Qué percentil vale 20%? El percentil 20. Y la K, recuerden Sí. que la K está en base a percentil, no está en base ni a decil ni está en base a cuartil. Entonces, cuando les piden encontrar la posición, ya sea de un decil o de un cuartil, tienen que encontrar el equivalente en percentil, porque la fórmula está en base a percentiles. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo les preguntaba cuánto va a valer K si estamos buscando la posición del decil 2. Entonces, como está en base a decil, lo tienen que convertir a percentil. El decil 2 es igual al percentil 20, porque ambos valen el mismo porcentaje. Percentil 20 automáticamente dicen, entonces K es igual a 20. Por ejemplo, si les digo, encuentren la posición del cuartil, ya no estamos con decil, estamos con cuartil, del cuartil 1. ¿A cuánto va a ser igual K del cuartil 1? Recuerden que la K es en base a percentiles. Entonces, lo primero que van a hacer es convertir ese cuartil 1 a percentiles. Entonces, ustedes dicen, el cuartil 1, ¿cuánto vale en porcentaje? 25.
25. ¿Cuál es el percentil equivalente en ese caso? 20, 25, 25. ¿Cuánto va a ser K entonces? 25. 25. 25, correcto. Si les pido ubicar la posición del cuartil 3, ¿a cuánto va a ser igual K del cuartil 3? A 30. No, el cuartil. No. ¿Cuartil? ¿Cuánto De- vale cada cuartil? 4. No, Se- sí va. No, cada Cuartil cuartil 3, vale. No, 3. el cuartil 3. 75, 75. 75. Ah, ya. Recuerden que cada cuartil vale 25. El cuartil 3 Ah, sí. es igual al 75%. Y el Hortila. percentil equivalente es el percentil 75. Entonces K va a ser igual a 75. 75. 75. Miren, ahí igual incluso se pueden aprender cuánto vale el Q1, cuánto vale el Q2 y cuánto vale el Ajá. Q3. Y si no, pues utilizan ahí la parte que cada uno vale 25. Entonces, prácticamente es como multiplicar el número del Ujú. en este caso por 25. Ahora, por ejemplo, 3 por 25 son 75. Y 75. con los deciles en este caso es cada 10. El percentil no es muy difícil porque ese es el mismo valor, ese mismo porcentaje representa porque se va de uno en uno. Ujú. Ujú. Por ejemplo, si les digo la posición del decil 9, ¿cuánto valdría acá? Decil 9. Decir 9. 90. 90, correcto. 90%. Del percentil 21, ¿cuánto valdría acá? El percentil 21. 21. 21. 21. Recuerden que el Ujú. percentil, como ya está en base a percentil, simplemente agarran el valor del percentil y ese es el Ujú. al cual equivale K. Ok, igual, como les digo, van a tener la opción ahorita en el en el video tutorial. Esto igual se los explico de una manera más práctica y en una pizarra. Y solo lo estamos viendo como que en letras y así como que cuesta un poquito más entenderlo. Y allá en la pizarra pues se los explico de una manera ya más práctica. Y la guía la vamos a tener que subir ahorita en la noche. Sí, tienen hasta medianoche. Ah, ya. Ujú. Ujú. Entonces creo que no recuerdo cuántos ejercicios son, pero igual no son muy largos. Entonces, Ajá. en lo que puedo hacer para considerarlas, porque sí que estar a medianoche, se las voy a dejar para mañana a las 5. No sé qué les parece. Las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. Sería súper. Ok, sí, se los voy a emplear entonces para mañana a las 5 para no ser la que se desvelen hoy domingo. Igual para que puedan ver el video casi como que con más Para tranquilidad. el video con más tranquilidad. Ujú. Ok, sí se me olvidaba, perdón, mencionarles, los datos siempre tienen que estar ordenados. Eso sí se me olvidaba decirles. Igual creo que en el video tutorial de repente se los digo. Entonces, para que también consideren eso, ya cuando están encontrando la posición, los datos siempre tienen que estar ordenados. O sea, si tienen en conjunto los datos, lo primero que tienen que verificar es que estén ordenados y no los tienen que ordenar. Porque si no les va a pasar igual que con la mediana, que les va a lanzar otro valor que va a estar incorrecto. Entonces, para tener también en cuenta esa parte, que los datos tienen que estar ordenados. Ok, si no tienen preguntas o comentarios, en la parte teórica que llegamos hasta acá, sí vamos a hacer ahorita un cuestionario de esta parte teórica que acabamos de ver. Entonces, si no hay preguntas o comentarios hasta el momento, ¿Qué vamos a hacer, Liga, ahorita, dice? un cuestionario en plataforma. Un cuestión. ¿Ahorita? Ahorita. Ah, ya. Listo, lo hacemos entonces. Perfecto, entonces nos vamos a ir ahorita a la plataforma para resolver el cuestionario. Ok, ya veo aquí en el cuestionario a Margarita, Yerlin y Katy.
Lesenia, no sé si lo ubicó el cuestionario, ¿eh? Lesenia, ¿me escucha? Aquí ya está dentro. Aparecen dos. Hola, ingeniero. Mire que me aparecen dos, pero ahorita entré. Yo Sí, creo que es a ese, a ¿verdad? ese es donde entró, sí, el Acabo otro de era el entrar. pretest. Ujú, a este donde entró ahorita, Licenciado, una pregunta. dígame. Pero no han terminado. ¿Terminaron ya? No. No, lo han terminado todo. Se lo voy a escribir entonces. Ok. Yo ya terminé.
Analícela bien, Margarita, para que se dé cuenta, porque es verdadera. Tal vez no la leyó bien. Si quiere vamos a esperar que terminen las demás y ya vamos a discutir. Ajá. Bueno, igual no son las mismas preguntas, no creo que les haya salido todas las mismas, pero vamos a esperar un ratito más. Ya solo falta una persona. Ok, listo, ya terminé con todas, entonces ahora sí les vamos a... Vaya, en el caso porque igual veo que dos personas también tenían mal la GESA. Entonces, si se fija ahí dice, el Q3 significa que el 25% de los datos son mayores que ese valor. ¿Ok? ¿El Q3 qué porcentaje vale? 25 de los datos son mayores a este valor. 70. El Q3 es 75%. O sea que 75. ese 75% serían menores y el 25% son mayores. Entonces, si estaba bien, era verdadera. El 25% de los datos. Yo me confundí. Ah, pero es que es la forma como está hecha la pregunta. Sí, porque yo me confundí también ahí. ¿Por qué? De la El vez, Q3 significa que el 25% de los datos son mayores Ajá. que ese valor. ay, yo me Y es la forma como está hecha la pregunta. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿qué otra miré que sacaron mala para sacarles la duda? ¿Cuál era la otra? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, el P50 no es igual a la media, es igual a la mediana. Entonces, por eso era falsa. Por ejemplo. sí, valí. Sí, sí, son trampitas. Es que Sí, yo ya no leí bien, y yo pensé que decía media. no leí Ah. bien. Mediana. Sé que nos engañó. Vamos a ver cuál otra he visto por acá diferente. Creo que vi otra Juan dijo de que el P50 es igual a la mediana. a la mediana, no es igual a la media. Allá decía que es igual, pero a la mediana. El P50, el D5 y el Q2 son iguales a la mediana. Ay, Por no, ejemplo, aquí me pusieron también que el D2 y el Q2 son iguales, pero no, porque el D2 es 20% y el Q2 es 50%, entonces no son iguales, no son equivalentes. falso. Y ahí pues creo que las demás que sea diferente a la mediana. Y esto, bueno, ahí por ejemplo el D5 equivale al 50%, entonces era falta en ese caso. Porque el D5 cada uno vale 10, entonces sería en todo caso 50%. Ok, hay un poco para sacar las dudas que les hayan quedado. Ok, listo, entonces hasta acá llegaríamos el día de hoy. Ahí tienen entonces el video tutorial para que lo puedan ver y pues desarrollar la guía. Ok, si no tienen consultas, comentarios, ya entonces nos podemos desconectar. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchos compañeros. Bye. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.